En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestras invitadas son tres dramaturgas internacionales: Concha Fernández, Lucía Rojas y Marcela Terra. Y el tema que trataremos hoy lo titulamos de esta manera: Dramaturgia femenina para la acción y la reparación. Agradecemos a nuestras invitadas por la amabilidad, la generosidad que han tenido al aceptar nuestra invitación y por el tiempo que nos han dedicado. Y para comenzar el diálogo les propongo lo siguiente: si cada una de ustedes nos comenta cuál fue el camino, el recorrido, cómo llegaron al teatro y cuál es la relación que mantienen con esta expresión artística. Si nos cuentas, Concha, ¿cuál fue tu camino para llegar hasta el teatro? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Unidad de Extensión Universitaria de la Universidad de Los Ángeles Concepción por esta invitación que nos llega de la mano de Pablo y de Gloria. Gloria también sé que es la coordinadora de la Unidad de Extensión. Y nos llegará esta invitación para intentar compartir un ratito con todos ustedes sobre qué hacemos. Somos tres mujeres de teatro, que nos podemos denominar así, porque ahí nos englobamos en nuestras distintas facetas. Sabemos que el teatro es una disciplina que abarca muchísimas otras, es decir, es una disciplina muy englobadora, es decir, que nos podemos acercar al teatro desde muchísimas ramas. Bueno, también aquí un saludo a Viviana Chávez, que no puedo dejar de saludarla porque también fue ella la que hizo un empujoncito para que nos pudiéramos conectar hoy aquí. Un beso, porque gracias también a ella pues pude estar en Chile, en Santiago, y conocer cómo se vivía en un país como este. Bueno, en primer lugar voy a empezar un poco recapitulando mi relación también con Lucía y Marcela. Nace desde la actividad que desempeño en la Universidad de Almería, desde el Laboratorio de Antropología Social y Cultural y desde el CEMIRI, que es el Centro para el Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales. Yo me ocupo de la sección que trata de reflexionar y estudiar las relaciones entre las migraciones y las disciplinas artísticas como el teatro, la fotografía y en general con el cine o la literatura. Desde ahí, pues arranca mi relación con Lucía y Marcela, desde el punto de vista de mi trabajo de editora teatral. Yo cristaliza ese trabajo de investigación en una publicación colectiva que se llama Sillas en la Frontera. Es un recorrido por numerosas salas dramáticas, de 20 y tantas dramáticas del mundo, que reflexionan sobre su papel o cómo ellas ven el tema de las migraciones. Es decir, yo conozco a Marcela Terra porque la invito a esa edición, se llama Silla en la Frontera, que es como si dijéramos que ha llegado a muchos sitios, porque muchas dramaturgas de distintas partes y en distintos idiomas han reflexionado sobre lo que supone el tránsito. Marcela habla desde su propio tránsito personal, como chilena que llega a Barcelona, en una obra estupenda que creo que leeremos algo al final, que se llama Los girasoles de Van Gogh. Entonces, eso, quería aclarar un poco mi relación con Marcela y con Lucía también. Lucía un poco más recientemente, ella también había colaborado en el tema de las migraciones como pedagoga, ella hablará ahora de toda su experiencia, pero me vinculo a ella ahora más actualmente en una otra edición colectiva que se llama Quebradas y que publica la editorial de la Universidad de Almería, dramaturga en tiempo de pandemia. Es decir, Marcela pertenece a ese primer libro de 2016 y Lucía a este libro que esperamos que saldrá, pues yo creo que inminentemente en el 2022, en donde ella aporta una visión muy, muy interesante sobre toda esa catástrofe, todo ese mundo en emergencia que ha surgido tras la pandemia. Bueno, para no extenderme más,
Yo trabajo también en la investigación teatral, colaboro con revistas teatrales y me río porque es la faceta que más me gusta, pero también la que me produce más respeto. Hago mis pinitos como dramaturga. En Silla la Frontera me encargué de revisitar la figura de, no sé si la conocéis aquí, de María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti, que vivió un largo exilio tras la Guerra Civil. Y en Silla la Frontera, pues yo me ocupo de hacerla vivir, ¿no? Desde el Alzheimer, y le hago un recorrido, un homenaje a todas esas mujeres. Bueno, doy paso a de las dos, a Marcela, porque quizá a lo mejor nuestra vinculación es anterior y lo que ella quiera contar desde su propia posición como, yo la llamo dramaturgas transfronterizas, ¿no? Dramaturgas, a ellas las califico, tanto a Lucía como a Marcela, yo menos porque soy menos viajera, como dramaturgas de suelo inquieto, es decir, que andan por el mundo, ¿no? Y con el teatro dan respuesta a muchos de los interrogantes que esta sociedad tan extraña nos va presentando. Marcela, pues si quieres tú, te doy el testigo. Bueno, agradezco rápidamente la invitación para no repetirme mucho con eso. Yo empecé con el trabajo de teatro en realidad por casualidad. Yo estudié primero licenciatura en arte, en Bellas Artes, y todavía estaba estudiando, entré a trabajar a un colegio, a hacer clases de artes plásticas a los niños. Se quedaron sin profesor de teatro, empecé a dirigir el grupo de teatro, pues se quedaron sin profesor de teatro a mitad de año, sin saber nada más que haber ido siempre mucho al teatro con mi padre, pero no tenía un conocimiento así académico, ni mucho menos, y me encantó lo que se producía en la sala de ensayo, principalmente. Lo que más me gusta es la sala de ensayo, y siempre me da mucha tristeza el día del estreno, cuando se acaba todo lo que uno prueba en una sala de ensayo. Y a raíz de ese vínculo que tuve, empecé a dirigir teatro en el colegio. En Chile, en época de dictadura, no había la carrera de dirección. Y jamás pensé en ser actriz, eso por supuesto. O sea, me muero de vergüenza de subirme arriba a un escenario. Entonces era la única opción que había en ese momento, hacer actuación. Así que empecé a estudiar de manera autodidacta hasta que se abrió en la Universidad Católica una diplomatura en dirección teatral, donde tuve la maravillosa posibilidad de estudiar con el Alfredo Castro, que es un director chileno muy, muy, muy potente, que ahora está muy famoso porque ha recibido muchos premios como actor, pero todo el aprendizaje de lo que era el rito, la metafísica en escena y tal, me motivó mucho. Así que yo partí con la parte de la dirección. Y luego, también por el tema económico que siempre cuesta, empecé a hacer adaptaciones. O sea, vamos a hacer un Shakespeare, vale, pero tenemos 5 actores y 2 duros. ¿Qué hacemos con los otros 20 personajes? Entonces, al empezar a escribir adaptaciones sobre eso, bueno, con Alfredo también trabajamos con novelas y haciendo nosotros la dramaturgia. Entonces, la dramaturgia fue algo que vino como una necesidad primero de ir adaptando. Y cuando el último año que yo me vine de Chile, escribí en realidad la primera obra que puse en escena. Había escrito cositas chicas, pero así, el año que me vine, el año anterior a venirme. Después de haber estudiado ahí en la Católica, hice el máster en dirección de teatro en la Chile, porque tenía ganas como de vincularme, como no lo había tenido antes, un poco a lo que era la dirección y de manera más estructurada. Y en la escuela conocí a Domenico Polidoro, que es un director de teatro de la Academia de Arte Dramático Silvio D'Amico, y él me hizo una invitación para ir a estudiar y un poco como asistente de dirección y como alumna a un posgrado allá en la Silvio D'Amico. Y en Roma, y trabajando con él, se me abrió como otra perspectiva también. Y cuando volví a Chile tenía ganas de salir, tuve ganas de salir nuevamente, y en el Instituto del Teatro se estaba haciendo un doctorado, postulé ese doctorado y me vine a Barcelona y me quedé, ya llevo aquí 19 años. Toda mi escritura empezó en realidad fuerte cuando llegué aquí, cuando llegué como inmigrante, porque me vine sin tener permiso de trabajo, venía con muy poco dinero
tenía solo el permiso para hacer los meses que venía a estudiar y me quedé sin papeles, sin permiso de trabajo y empecé con todo el periplo de ser sudaca, de haber sido explotada en muchos trabajos y en ese momento me invitaron a participar en un festival que se llamaba Mujeres a Escena y escribí sobre los derechos humanos, la primera obra que es Desterradas. Y a partir de ahí formé una compañía de teatro y hemos ido estrenando todas las cosas que yo he ido escribiendo hasta ahora. Por ahí va. No sé. Lucía, cuéntenos su historia. Te paso la pelota. Lucía, ay, qué nervios. A ver, volver a Chile. Volver al pasado. Volver al pasado me gusta mucho. La verdad que escuchaba a Marcelo y hacía el recorrido también en esos espacios que también conozco. Bueno, yo en verdad estudié, quiero hacer énfasis yo estudié en un colegio en un pueblo muy pequeño, ahora ciudad, pero en ese momento era pueblo, que se llama San Javier, que queda al lado de Talca. Y yo tenía una profesora que nos hacía filosofía y lenguaje, creo que también. Bueno, y ella hacía una clase de teatro, y yo empecé a hacer teatro cuando tenía como 10 años. Y era una profesora tan interesante para mí, era como que me abrió mucho el mundo de, bueno, también del cuento, de la literatura, todo, la filosofía. Por eso, bueno, yo siempre he confiado que la educación creo que transforma, es transformadora, pero digo porque porque la vocación de esa profesora a mí y a varios, nos despertó muchos temas de creatividad, jugábamos, hacíamos muchas cosas en el colegio. Y me fui a estudiar, estudié con ella, y una vez nos dijo que iba a haber una obra que no teníamos idea, vivíamos en un pueblo, que iba a ir a Talca, y era la obra Pinocchio de La Tropa. Y esa es la primera obra que veo, como a los 13, 14 años, que veo en un teatro. Bueno, no fue en el teatro regional, o sea, en un gimnasio regional adaptado. Y bueno, me impresionó tanto que dije, yo quiero hacer esto. Y después nos llevó a ver a la Laura Pizarro que se estaba desmaquillando. Yo no podía creer que ella era Pinocchio. ¡Oh! Me enamoré, o sea, digo, bueno, y desde ahí, después, a los 17 años me fui a vivir a Santiago, a estudiar teatro, la escuela, primero en el Arci. Bueno, me cambió el mundo porque estaba empezando terminando la dictadura, comenzando la democracia. Teníamos toda la ilusión de que todo iba a cambiar. En ese momento yo estaba. Entonces me tocó un momento de felicidad de Chile, que todo el mundo tenía esperanza en que todo, que tenía otro color. Y ahí, en ese momento, yo estudié teatro, después me fui a estudiar donde Gustavo Mesa y saqué mi carrera. Y agradezco haberme cambiado, porque Gustavo tiene una forma de hacer teatro muy colectiva, que todavía la conservo. Todos hacíamos de todo, sabíamos de todo, y era muy interesante para mí, los profesores, como nos iban induciendo en que todos podíamos crear cosas, ¿no? Dirección. Y entonces el teatro tenía también otras esferas, ¿no? otras áreas. Después salí de ahí, hice algunas obras que tampoco fueron muchas, ¿ah? No, y me puse a trabajar como profesora primero, porque coincidentemente porque lo deben conocer, ¿no? Ella es un actor mayor, ahora se me va a olvidar, bueno, a ver si me acuerdo, y empezamos a hacer Shakespeare con muñecos. Fui a un colegio y me pidieron si podía hacer clases, y digo, no, porque yo soy actriz. Me dice, no, si necesitamos una profesora que sea actriz. Bueno, terminé haciendo clases, me encantó, me puse a estudiar pedagogía en teatro, que es una carrera que no existía, pero eso ya me estoy hablando del 2000. Y no existía, y estuve con un grupo de compañeras que formábamos parte del sindicato de actores. Hicimos la carrera de pedagogía en teatro. O sea, la original, fuimos al Ministerio de Educación, fuimos al primero, ¿no? Estuvimos en conversaciones en eso entonces,
con la María Antonieta Sá, con toda esa comisión de educación de la época, que ya me parece como ¿no? muy antigua, pero con ese grupo de la Carolina Toá y todo, intentando hacer una carrera de pedagogía en teatro. Y entonces que pudiéramos estudiar los actores y tener una licenciatura que nos permitiera entrar a los colegios, y nosotros pensando en que los colegios deberían tener pedagogía, o sea, perdón, la asignatura de teatro. Hasta que lo logramos. Sacamos la carrera, estudiamos, y cuando terminamos, fue en el 2014, más o menos, no, perdón, 2008, 2008 terminé mi carrera, y luego me vine, 4 o 5 años después me vine a vivir aquí, y supe aquí que se había implementado en los colegios la asignatura, que la tenían, que ya es parte del currículum, y eso me siento muy partícipe de eso, porque nosotros la luchamos, pero muchos años, o sea, yo creo como 10 años ahí peleando que por favor estuviera fuera parte del currículum del colegio. Y bueno, vengo de la educación, entonces yo he luchado, digamos, mucho tiempo por ese tema. También tuve una compañía entre medio, participé muy activamente también en la pedagogía con personas con discapacidad, entonces tuve 12 años una compañía de teatro con personas con discapacidad y actores profesionales. Era una compañía de 40 personas. Trabajamos, hicimos muchas giras, hicimos El Quijote de la Mancha, hicimos La Pérgola de las Flores, Peter Pan, que la estrenamos frente a la Moneda. Hicimos muchas cosas, hicimos cosas que yo creo que hoy no haría, porque el trabajo era impresionante, no sé cómo lo hice. Presupuesto, yo creo que la gente nos empezaron a ayudar mucho porque éramos muy esforzados, o sea, ya trabajar con personas con discapacidad y también tener una apuesta importante con respecto a que esas personas también podían ser partícipes de toda la actividad artística, ¿no? Junto a nosotros, que creo que formábamos un equipo muy, muy grande, muy, muy fuerte, y había presupuesto muchas veces como para eso, ¿no? Pero claro, eran otros tiempos también, apoyaba la empresa, ¿no? Ahora ya es más difícil. Pero en eso, y bueno, me vine aquí, estudié dirección y dramaturgia aquí, y hace 8 años, y desde aquí escribo también como Marcela, ¿no? Antes adapté cosas, por supuesto, pero no había estudiado ni me había centrado en eso. Y ahora he intentado que la dramaturgia también abarque otras áreas de trabajo, como es el cine, he estudiado cine documental, y desde ahí también hago cosas que tienen que ver con contar algo, ¿no? con narrar cosas que me interesan, y sobre todo con mujeres. Ahora mismo mi trabajo es, en todas las áreas, es con mujeres. A medida que la escuchaba, me hace mucho sentido lo que decía Lucía con la obra Pinocchio, porque a pesar, ella es de San Javier de Loncomilla, es el nombre de su pueblo, ¿sí? Yo soy de Santiago, y yo la primera obra que vi en mi vida ahora que fue la misma que viste tú, Pinocchio. Quizás Pinocchio recorrió todo en el año 95, todo quizás muchos lugares donde no teníamos acceso al teatro, donde el teatro era... ¿sí? Bueno, es como 90 y sí, 92, claro, por ahí 90. Yo la vi en quinto básico, el año 95, quinto básico, primera vez que fui a un teatro en mi vida. Y la misma hora. Quizás alguien habría que rescatar eso. ¿Quién preparó eso? Y quizás ha sido el trabajo de llevar el teatro a la gente que no tenía acceso al teatro, donde era un gimnasio y se ponía en silla y se volvía teatro, luego se ponía un telón y se volvía cine. Interesante rescatar ese trabajo de esa persona. Me hace mucho sentido, la misma hora que yo vi fue la misma que tú, pero en ciudades distintas. Y lo que dice Marcela también, estaba pensando, en la Universidad de Concepción tuvo una gran escuela de teatro, que el TUC, y se cerró para la dictadura, y hasta ahora no se puede abrir esa escuela. Se ha intentado muchas veces y no se ha vuelto a reabrir esta carrera, que tuvo un gran pasado, que hizo grandes montajes a nivel nacional,
y que se ha escrito mucho sobre lo que hizo el TUC a nivel nacional, el Teatro de la Universidad de Concepción, pero se cerró en dictadura y ha permanecido hasta este momento nada más que en recuerdo. Así que me hace mucho sentido lo que dice Marcela. Y la pregunta que les quiero hacer, estamos hablando entonces de migración, pero tampoco creo que sea coincidencia que hayan tres mujeres de teatro, que no hay un hombre que esté hablando de teatro. ¿Es una sincronía, una casualidad, o hay algo detrás, una sensibilidad distinta de ser mujer y sentir la migración de otra manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una casualidad que hayan tres mujeres de teatro y las tres le interese la migración? Les pregunto, ¿cuál es la relación mujer, escritura, migración? ¿O casualidad nada más? Bueno, yo creo que podrían responder ellas, ¿no? Es decir, que yo por la experiencia de editora teatral, cuando investigaba es porque vivía a mi alrededor lo que las migraciones provocaban de cambio, ¿no? Y cómo la literatura y el arte tenían que ir respondiendo por ejemplo, desde mi campo, ¿no? De la investigación, tenían que ir dando respuesta a esa sociedad cada vez más mestiza, ¿no? Entonces, no sé si es casualidad de que tres mujeres que hablen de migraciones, pero por ejemplo en el caso de, yo puedo hablar de la edición, ellas hablaban, había un interés muy acusado cuando yo emprendí ese libro e invité a dramaturgas de diferentes partes porque me servía, ¿no? Porque yo creo que las mujeres han vivido, a ver, no quiero ser derrotista, ¿no? Pero en sus cuerpos, es decir, hay una brecha de género muy abierta. Es decir, por ejemplo, en el libro hay protagonistas femeninas que redoblan el drama de las migraciones. Soy migrante, pero además soy mujer. Y eso supone una fractura triple, cuádruple. Es decir, como personaje teatral y como creadora, ¿no? Porque muchas de ellas en el libro hablan desde su propia experiencia, de tener los abuelos, los padres o ellas mismas ser migrantes, ¿no? Pero que yo creo que como asunto teatral, las mujeres son mujeres, migrantes, son las otras de las otras en el mundo. Entonces yo creo que las mujeres creadoras tienen necesidad de contar esa historia. Tienen una urgente necesidad de contar lo que les pasa a esas otras de las otras, que sufren en sus cuerpos, en sus carnes, y que son esa otra mitad que en muchas partes pues sufren de manera... El libro habla de eso, habla de todo eso, todas esas protagonistas, ¿no? que sufren en todas partes del mundo, ¿no? Y yo creo que sufren de manera especial. Ese sufrimiento es más crudo en ellas, porque arrastran como, no sé cómo explicarlo de manera teatral, hay una mochila que pesa más por su condición de mujer. No sé si he contestado, pero desde el punto de vista... Y Lucía y Marcela, ¿qué nos pueden contar como chilenas que han vivido, son mujeres en primer lugar y además son migrantes? ¿Hay alguna relación? ¿Se vive este binomio de una manera distinta siendo mujer migrante? ¿Qué nos pueden contar? O sea, yo creo que también hay una cosa que veo muy cercana, que cuando eres migrante hay una relación, esa como marginalidad, que te sientes como un poco fuera, ¿no? No convives de la misma manera. Cuesta ser migrante y sentirte, ¿no? Como parte de... Cuesta para llegar a ser eso, para sentirte partícipe. A mí me pasó eso porque también aquí hay un cambio, tuve que cambiar de idioma, entonces siempre me he sentido como un poco además del otro, ¿no? Y bueno, y creo que son todos, de alguna manera, estos temáticas, por decirlo así, sí, marginales, o sea, mujer, inmigrante, ¿no? Yo escribo teatro, el teatro también es marginal, la dramaturgia también es marginal, o sea, como que siento que todo eso
Es como un grupo muy fuerte, digamos, que entre todos suma, pero por separado son todos aspectos marginales en el arte, lo que digo, ¿no? Pero por otro lado, como mujer inmigrante, ya es como una doble marginalidad. Entonces creo que a mí eso es una bomba, o sea, bomba en el sentido de explosión, puede ser también de una cosa mucho más, que se enriquece, ¿no? A mí al principio me pareció muy fuerte, ¿no? El tema, no sabía cómo avanzar, y después me di cuenta que no, que era un terreno donde sembrar, o sea, la marginalidad y la inmigración, digamos, de mi condición, porque también me siento todavía así, aunque tengo 8 años ya viviendo aquí, todavía me siento de la misma manera. He avanzado, por supuesto, pero no voy a dejar de serlo tampoco. Y esa condición, les comentaba yo ayer a mis compañeras, que a mí me parece muy fructífera. La tomo con mucha... me sirve en mi escritura, me ayuda. Yo creo que sí, que todos esos temas van sumando, y por eso yo creo que hablamos las mujeres a lo mejor con mucho más, no sé si decir propiedad sería la palabra, pero sí creo que la tenemos fuertemente como presente. No sé si contesto. Y Marcela, difícil. Sí. Y Marcela, sí, bastante. Sí, un poco lo que dijo Lucía, de que todos los puntos en realidad apuntan a la reiteración, a la marginalidad, no sé, el teatro, ser mujer, ser migrante. Y también en términos de escritura, yo creo que uno, cuando va viviendo cosas, y hay temas que te salen naturalmente, no sé, cuando yo te comenté que lo primero que había escrito acá, llegando acá, en Chile lo primero que escribí fue una Ofelia sobre Shakespeare, estaba como en otro rollo. Cuando llegué acá fue lo primero que me apareció derechos humanos, porque estás en otro punto. Cuando llegas acá, y además, como me tocó a mí, no sé, sin papeles, sin trabajo, estuve 2 años así, sin tener un lugar fijo donde vivir. Te vas enfrentando, por supuesto hay historias mucho más dramáticas que la mía no, en ese sentido no es tan dramática, pero vas encontrando ese no ser de un lugar, no ser de este lugar, y vas de a poco dejando de ser también de allá, y ese punto es fuerte. Yo llevo aquí ya 19 años, pero nunca voy a ser catalana, nunca, aunque pase aquí 100 años, y cuando voy a Chile siento una distancia ya también. No sé, allá encuentran que hablo como española, yo encuentro que nada que ver, no tengo acento español, soy chilena, pero no sé, a lo mejor hay palabras que ya están en mi lenguaje que suenan de afuera, entonces es sentirse de afuera. Por otro lado, yo tengo en mi recuerdo la dictadura. Yo era una niña, pero el toque de queda, la violencia, esa lucha, entonces hay temáticas que naturalmente me salen, me surgen. Vuelven, ¿no? Vuelven. Claro, son temáticas que vuelven, que son parte de mi experiencia. ¿No? De mi experiencia, de mi sufrimiento, de mi cuestionamiento, del dolor que a veces siente. Y acá también me ha surgido, por ejemplo, en la obra de Sillas de la Frontera, de verlas desde otra perspectiva. No sé, yo por ejemplo ahora estoy con una obra que es Regreso al Camí de la Retirada, que es sobre el exilio catalán en el año 39. Pero la experiencia del exilio y de la dictadura es la que yo tuve en Chile. Entonces, la espera, no sé qué, habla de una mujer que espera a un detenido desaparecido. Como estaba acá, la historia sucede en Francia, pero la espera de una mujer de un detenido desaparecido es Chile, es lo que yo viví, lo que conocí. Aunque yo la ponga en otro lugar, vas ampliando, no sé, en términos de escritura, yo siento que en ese sentido los personajes y los lugares vas tocando otras cosas. Yo ya no podría escribir desde Chile, en Chile, con el lenguaje chileno, porque ya no sé cómo estamos hablando hoy. Yo voy allá y escucho a mis sobrinas, por ejemplo, y tienen un montón de dichos que yo ya desconozco completamente. Pero sí, toda la historia que yo tengo es una parte de acá y una parte de allá. Y esa es la temática que vuelve.
y soy migrante y soy chilena y viví en dictadura, entonces inevitable. Y una cosa en eso también aportar que aquí te conectas con otras culturas también. O sea, el conectarte con otras situaciones, con otras culturas, con otras vidas que son parecidas a las tuyas, te enriquece mucho más también esa situación. O sea, ver que lo que dice Marcela, para mí, no, yo como inmigrante no soy la más, no, porque uno aquí conoce unas historias que son tremendas. O sea, dice, a mí no me pasa nada. Claro. Y esa situación, por ejemplo, yo no tenía esa realidad en Chile sobre la inmigración. Sé que es dura, siempre la sé, pero yo he conocido aquí unas historias que son realmente duras. O sea, te llevan la mano a la cabeza. O sea, o películas que están sacadas de la realidad. Dices, ¿es real? Me preguntaba el otro día una amiga, pero esto sí, o sea, no. Y entonces yo creo que eso también te va alimentando, ¿no? Como dramaturga. Yo tampoco me había dado cuenta, ahora que escucho a Marcela, yo la primera obra que escribí tiene que ver con una mujer indígena en la frontera, que está la frontera Chile-Bolivia, que es Aymara. A mí siempre me ha interesado los pueblos indígenas chilenos, todos, pero claro, nunca me había fijado cómo vive una aymara en el norte de Chile y que no tenemos idea ni de su lengua, y me sentí muy, o sea, porque ella, bueno, no va a contar la historia, pero es detenida y no sabe hablar español, habla aymara, y yo estaba aquí intentando contactarme con mis compañeros que en ese momento estaba escribiendo, o sea, estaba estudiando y hablaban todos catalán, y yo me equivocaba siempre en llevar las tareas y me tenía una impotencia tremenda de no poder comunicarme. Fueron los primeros meses, me acuerdo, y escuché esta noticia y me impactó. O sea, digo, no puede ser que esto ocurra, y como claro, porque era la relacionaba con mi realidad, y yo nunca pensé que en Chile había un problema con la lengua, que todavía no lo entendemos, pero bueno, yo creo que eso todavía no lo tenemos claro, que son puntos, ¿no? El norte, ahora el norte toma un poquito más de importancia por lo que ha pasado, ¿no? En estos últimos días. Pero es como que no conviviéramos con otro, y digo, ¿cómo? Que eso es para otro tema, pero ¿cómo nos hemos uniformado en el lenguaje? Es como, no lo puedo creer, he escrito bastante sobre eso también, pero ya más en poesía. ¿Cómo es posible que Chile hable solo una lengua? Y ahora que se está intentando, ¿no? Hablar otra, o sea, rescatar nuestra lengua, hay tanta gente que se opone, si eso es una riqueza tremenda. ¿Cómo han llevado ustedes la pandemia, la relación pandemia-teatro? En Chile ha sido muy dura, el gremio teatral, y todos se están quejando mucho de lo difícil que ha sido llevar adelante, y que es una industria quebrada realmente en Chile el teatro actualmente a causa de la pandemia. ¿Cómo ha sido la relación allá entre pandemia, teatro, creación teatral, montaje teatral? ¿Cómo lo han llevado? ¿Han sobrevivido ustedes? ¿Cómo lo han hecho? Eso yo. A ver, no, Marcela. ¿Empiezo yo? Sí, sí. Empiezo yo porque yo me desvinculé bastante en términos de teatro durante la pandemia, porque yo no sobrevivo del teatro. Tengo otro trabajo, y el trabajo que tengo está vinculado a la salud. Entonces, cuando empezó la pandemia, me tocó trabajar 10 horas diarias con el tema de atender a todos los hospitales de España. Era una locura. Nos mandaron a la casa con teletrabajo, y a solo 5 quedamos conectadas de la empresa en la que yo trabajo, que es una farmacéutica. Quedamos solo 5 conectadas para atender a toda España, que estaba en absoluta locura, porque necesitaban, no sabían qué medicamentos usar, entonces empezaron a pedir todas las cosas de respiratorio, todas las cosas de trasplantes, probando. Y fue una locura. Los primeros meses solo estuve por eso. Me agoté completamente, pero no me di cuenta. Después Lucía me invitó a un proyecto que tenía ella, trabajé en eso, pero de a poco me fui dando cuenta de que estaba completamente agotada, que mi cabeza estaba en otro punto. Concha también me invitó a otra cosa y tuve que decirle que no. Y este año decidí rescatar cosas que tenía hechas y mandar y hacer un par de piezas cortas para poder mandar a festivales, para volver a vincularme.
Pero yo tuve como un paréntesis así grande de no, y de perder un poco el sentido, porque estábamos todos encerrados. ¿Cómo rescatas ese vínculo que era lo que te comentaba al principio de todo? Para mí la sala de ensayo es fundamental, el grupo, el descubrir juntos de repente que una palabra o una coma de otro dramaturgo, de otra obra o de la mía misma resuena de otra manera y te lleva la obra hacia otro lado. Y eso, encerrado aquí en la casa, teletrabajando para una cosa que lo hago por sobrevivir, pero que en realidad no me interesa, me absorbió completamente. Era lo que estaba sucediendo y era lo que había que responder, simplemente. Entonces yo he vuelto como un poco ahora, este año, a retomar esto con toda la fuerza que pueda. Ahora estamos empezando a ensayar una obra nueva que he terminado de escribir, así tengo que seguir corrigiendo, pero con esa necesidad de volver a vincularte. Y con muy poco presupuesto por ahora, hay muchas salas que cerraron, que te vas dando cuenta como de ver, cuando salimos de ver los locales vacíos. Un poco está pasando eso con las salas. Te das cuenta de que hay una que cerró, otra que se vinculó a una asociación, otra que no va a seguir o que ha girado de otra manera. Casi no, hay pocos espacios acá para este nivel de teatro. O sea, el institucional, el que recibe subvención y que es el grande, sigue funcionando. Pero todos los otros que sobrevivimos más pequeños, está súper difícil. Está súper difícil la posibilidad de tener temporadas, ¿no? 2-3 semanas. Son las temporadas acá, son cortitas. Pero está difícil, está muy difícil. Yo, para dar paso también, que me vinculé con Lucía, un proyecto documental muy interesante que llevó a cabo, en donde nos dejó como un hilo radiofónico para que dramaturgas de diferentes partes contáramos, creadoras, mujeres de teatro, contáramos cómo nos encontrábamos, y hicimos como una especie de podcast, ¿no? No sé, cortito, no sé cuánto era. Grabamos la voz, ¿no? Es cómo nos sentíamos. Luego ella, el montaje, hizo una unión, ¿no? Yo cómo me siento, yo no soy, yo lo que escribo no lo llevo a grandes espacios, lo hago más en espacios en la universidad o en espacios más de la ciudad, ¿no? No acometo grandes puestas en escena, ¿no? Porque combino un poco la escritura con la pedagogía, con llevar esa pequeña, hago ciclo de lectura dramatizada, en fin, o llevo a mis alumnos, en fin, pero en cualquier sitio me sirve para hacer teatro. Pero yo, como dramaturga que quiero ser o que quiero ir creciendo en eso, yo me sentía que se me agolpaban las imágenes, lo contaba luego a Lucía. Me sentía como una fiera enjaulada y necesitaba darle respuesta. Y entonces para mí fue un desaguadero la escritura teatral, ¿no? Escribí este libro que te dije, donde yo dije, tengo que escribir yo y que también escriban ellas, siempre son ellas, ¿no? ¿Qué les ocurre en sus casas? Que también les sirva a ellas mi invitación para desahogarse. Pero hablando de mí, yo había imágenes impactantes, tomaba notas constantemente, tenía como mi cabeza necesitaba escribir, ¿no? Pero imágenes como esos mayores que se iban en la residencia, esa persona mayor despidiendo su familia por una tablet, ¿no? O yo qué sé, esos muertos, esas muertes en soledad, esos cadáveres, esos ataúdes, ese desconcierto, ese aluvión de información televisiva, ese ataque, esa pelea en el Parlamento por todo lo que se estaba haciendo, algo tan desconocido y que fue adquiriendo unas dimensiones. Para mí fue la necesidad de escribir, la necesidad de reflexionar y de que aquello tomara en algún momento escritura, ¿no? Tomara cuerpo, ¿no? Para mí eso fue no sentí, porque claro, tampoco me dedico al teatro profesionalmente como Marcela, o no tengo una compañía que no tenga bolos, ¿no? Como lo hago así de manera más informal, pero necesitaba eso, me sentía que la cabeza me explotaba, necesitaba escribir. Bueno, yo en verdad que hace rato que he dejado de que lo que escribo tiene que ser representado. Escribo porque tengo la necesidad de escribir. Ya no tengo la necesidad de representar ni de...
porque estoy también siempre pensando en cómo he reflexionado sobre el teatro, escribo sobre temas que me inquietan, pero más a nivel como de artículo también. Trabajo con una organización internacional de mujeres que la conforman 14 países, entonces también eso, todo lo que me pasó cuando vino la cuarentena, que nos quedamos encerrados, yo tenía mucho trabajo también previo con mujeres de esta red de 14 países, entonces tuve la posibilidad de estar con ellas y compartir a través de internet cosas que nos iban pasando, entonces no me sentí sola, digamos, porque tenía esa red de apoyo. Yo también tenía, por otro lado, en una radio, íbamos a hacer radioteatro, y claro, no se podía, pues no podía llevar a los actores a leer a la radio, y me han propuesto hacer otra cosa, y desde esa otra cosa dije, bueno, entonces voy a hacer esto que ha contado Concha, y entonces invité a 26 dramaturgas de distintos países a que me contaran sus experiencias de cómo estaba viviendo cada una en sus países la situación de pandemia, y entonces eso fue un relato radial que yo también introduje, y entonces me puse a pensar qué significaba la dramaturgia, la pandemia para los artistas, ¿no? Y claro, una de las cosas que me llamó la atención en ese momento es decir, nosotros que somos artistas, es que siempre hemos estado muy, entre comillas, tranquilos para la escritura, ¿no? Que estoy en mi casa, escribo tranquilamente, o si no tengo tiempo me lo busco, como sea, ¿no? Pero claro, ahora viene esto y nos sacude a todo, y digo, pero hay gente que ha vivido, como amigas mías, que han vivido eternamente en una guerra. O sea, los artistas es como yo, artista, digamos, puedo crear, aunque sean las situaciones más complejas que existen, porque la vida es así, he entendido que la vida es así, compleja. Puedo estar opinando algo ahora, voy a hacer esto, y mañana y entonces ya ahora mismo se me da vuelta todo, todos mis planes se han ido. Bueno, y en ese sentido hemos creado estas pequeñas cápsulas que terminó siendo también un documental después. Entonces, creo que la pandemia para mí ha sido también tremendamente fructífera. Nuevamente le he sacado partido a eso, porque encerrada aquí, y como no solamente tenía que hacer teatro, porque hago más cosas, creo que he hecho lo que no he hecho en estos años. O sea, he hecho más cosas de las que he hecho estos años atrás. He trabajado he escrito un texto para Concha, o sea, he creado un festival en Chile, que a lo mejor tal vez después hablamos, es como, he hecho muchas cosas. Hemos hablado mucho de escritura, pero no hemos escuchado lo que ustedes han escrito. ¿Les parece si un pequeño minuto para que ustedes escuchémoslo, nos cuenten, nos lean un poco sobre su escritura, escucharlas? A ver si alguien se anima a partir con un texto breve. Pablo, ¿qué tiempo nos queda? No, queda tiempo, si solamente más o menos una hora, así que queda tiempo, podemos leer, que cada uno lea un trocito. ¿Le parece? ¿Alguien quiere? Sí, yo te leo dos trocitos. Ya, a ver, de Los girasoles de Van Gogh, que es la pieza que publicó Concha, no sé si se ve bien ahí, Sillas en la Frontera. Tan claro. Sí, hacemos la propaganda. Sí. Vale. No voy a conversar desde el principio, voy a leer dos trozos. Dos mujeres en una sala de un centro de detención para inmigrantes. Las mujeres son muy parecidas físicamente. Se diría que son hermanas. Una está inquieta, enfadada, la otra triste. Mientras esperan, hablan. ¿Y tu familia murió? No. Pero tu pueblo... Sí, el pueblo sí, destruido. Pero tuvieron suerte. El día de las bombas todos estaban visitando a la hermana de mi madre, en otro pueblo cercano. Cuando volvieron todo eran ruinas. Pero mi padre insistió en quedarse. Esta es mi casa, dijo. Además, no van a volver a bombardear las ruinas. Y se puso a reconstruir piedra por piedra. Entonces, si vuelves, estarán ellos. Volver, estar aquí.
¿Sabes cuánto cuesta estar aquí? Lo sé. Luché tanto para llegar aquí, años, ¿sabes? Lo sé. Pasé de todo y más. Lo sé. Tantas veces tuve que separar el cuerpo del alma para vivir, dejar que el alma vagara mientras el cuerpo dolía, lejos, bien lejos del alma. Dejaba mi cuerpo tirado ahí en la tierra y yo me iba con el alma, por ahí, lo más lejos de mí que fuera posible, para salvarla. Y me ponía a pensar en la película esa. Bueno, más que en la película, en la música de esa película, en el piano. Me parecía que al piano le costaba trabajo sonar, como a mí respirar, y pensaba en girasoles. Yo pensaba que Europa estaba lleno de girasoles, que todo quedaba cerca y que todos hablaban el mismo idioma. O sea, no, claro, pero se entendían. Aunque hablaran distintos idiomas, se entendían. Esta gente se entiende, pensaba yo. Y quedaba igual que llegara alguien más, que había girasoles para todos, pero no, y una mierda. Eso era cuando soñaba, ¿sabes? Ahora no hay tiempo para soñar. No, no hay. Ya no hay nada. Y ahora vienen y me dicen que me tengo que ir. Sí, que allá está tu casa. ¿Sabes lo que es la desconfianza? Lo sé. Eso se clava en los huesos, se te mete debajo de la piel, como el frío, y te pasa eso. No ves humanos, ves pingüinos. Te mueres de frío cuando ves un humano, con su traje de pingüino tieso, alquilado en una tienda de disfraces para parecer gente. Gente. Con solo oírlos piensas que te van a traicionar. Da miedo. Sé de lo que hablas, pero a mí ya no me da miedo nada. Ahora soy libre. ¿Y sabes por qué? Porque la vida ya no me importa. Eso no es cierto. Sí lo es. Tú crees que te importa una mierda, tú dices que te importa una mierda, pero todos queremos salvar el pellejo. Entonces aparece el miedo. Lo sé, pero el miedo es distinto cuando no sabes lo que va a venir. Después, cuando has vivido el frío, el vértigo, cuando parece que siempre fuera de noche. Y el día da miedo, con su luz punzante, que desnuda zonas desconocidas en cada cosa que ves. ¿Sabes? El miedo que provoca el día, el miedo que provoca respirar. Llegas a un punto en que lo único que da miedo es vivir. Entonces eres libre. Sí, es fuerte, es fuerte. Yo he trabajado harto literatura testimonial escrita en contextos de prisioneros políticos y pareciera que estoy leyendo un testimonio político, no una... se repiten palabras, se repiten. Miedo, incertidumbre, el cuerpo como donde recae todo todos los influjos del poder. Increíble esas partes. Me quedo cuerpo, dolor, incertidumbre. Sí, muy bien. Sí. Concha, Lucía, ¿quieren continuar ustedes? ¿Sí? Concha, ¿quieres? Venga, Lucía. ¿Yo? Vale. Es cortito lo que pensé que es un trozo muy corto del texto. Se llama 911 y habla la que observa lo observado, que es uno de los personajes. Esto no ocurre en la ciudad de Nueva York y en el centro de París. Ocurre en una ciudad metropolitana de Sudamérica, en los márgenes del mundo. Han pasado 3 días y el paisaje sigue igual, excepto en los cuerpos. Hoy aflora la náusea ante el desbordamiento del espasmo y el espanto. Ha venido de visita un perro callejero, merodea la zona y los bultos, pero es respetuoso. No traspasa las cintas amarillas, muy bien delimitadas, esas que han puesto para incomunicar los cuerpos del mundo. El perro tiene su cola totalmente desfigurada, pero no importa, hoy nada tiene forma, todo parece un gran mar de olas que explota salvajemente en la orilla, en una playa desierta. Este paisaje es una pausa terrible de realidad, aunque hay luz. El sol se cuela por las casas, por las ventanas, allí donde se asoma el perro. Y descubre otro bulto. Es el salón de un primer piso, un velatorio improvisado. Es un bulto cristiano, con velas, flores y santitos, solo, envuelto en un plástico celeste.
Se escucha el ruido incesante de 2 ventiladores de fondo. Ahoga la escena. El perro me mira. Me trata de explicar lo que acaba de ver. Un cuerpo celeste. Y mientras nos miramos, percibimos que hay vida arriba, en ese segundo piso. Hay voces, claman, gritan, llaman suplicando al 911. No hay respuesta. Es una agonía familiar. Interesante, y se repite nuevamente la palabra cuerpo por lo menos 3 veces más. Sí, parece que hay un hilo conductor. Ya. Y Concha, ¿qué nos podría leer? Cuando leí el texto de Lucía parecía una película, una cámara que captara esas instantáneas que yo digo que nos han bombardeado tanto. Bueno, yo escribí un texto pequeño para un festival que se llama Festival de Mujeres Parlantes, que fue también online durante la pandemia, y nos pedían un monólogo breve de unos 5 o 10 minutos. Entonces yo escribí Habitación 2020 e imaginé a esa mujer, una antigua presa de la cárcel de Venta, una presa del franquismo. Me la imaginé enganchada a esa UCI, en esa habitación, ¿no? Y su cabeza era esa habitación, la cabeza de María, ¿no? Esa nonagenaria que está en el tránsito entre la vida y la muerte. Y ese monólogo se sitúa así, voy a leer. Vivo acunada por muchas manos. Parecen sostener el peso del mundo, pero ahora me sostienen a mí. No las reconozco, pero parecen de algodón. Menuda paciencia con esta vieja. ¿He dicho vieja? Qué mal me suena la palabra, me niego a que me vea así. Se supone que le está hablando a la enfermera o su interlocutor, no le interesa tanto, ¿no? A alguien. Prefiero las metáforas. Yo soy María, la de cabeza de dragón y pies de tortuga, la que habla con la luna y le cuenta sus secretos, la niña que juega al veo-veo desde la ventana de una cárcel cualquiera, por una denuncia cualquiera, allá por una guerra cualquiera que ahora casi no recuerdo. ¿Te apuntas al juego? Aquí también puedo ver y escuchar y sé que tampoco ahora podrán conmigo. ¿No dicen que nuestra alma es inmortal? Lo peor es que ahí fuera no debéis estar para juegos. Aquí dentro, todo extraterrestre. Ya te digo, ¿tú sabes por qué no me devuelven los aromas? Sin ellos estoy perdida. Diles que me traigan el jabón y la sal de mi madre, la tierra en los zapatos de padre y el aroma a pan recién hecho de mi hermana. Voy a pedir el libro de reclamaciones porque tampoco tengo gusto. No te asustes, hija, qué broma, qué gracia. Con el hambre que pasamos en la guerra y ahora con la paz no puedo comerme ni un buen plato de papas fritas con huevo. Me cago en la paz. Me gustaría besar a la enfermera de noche. Ella y yo nos entendemos bien. Dice que soy una resistente, que conmigo se rompió el molde. Y eso que no sabe que me llamaban la peseta isabelina. Cuando cayó la república ya ni pesetas ni nada. Solo nos quedó el oro que cagó el moro. No me va a dar tiempo a contarle mi historia completa. O sí, quién sabe, de otras más gordas he salido. Tú dices que estoy muy empoderada. Yo creo que soy testaruda y que a la fuerza ahorcan, que la posguerra fue muy larga para los vencidos, que el abuelo se quedó en la cuneta, que borré mi historia para reescribirla de nuevo. Que hacerse mayor no es para blandengues. He dicho que me llamaban la peseta isabelina. Seguro que sí, porque me repito más que el gazpacho. Diles que en mis papeles quiero que aparezcan mis datos exactos. María Pérez Santiago, 95 años. Casi me da vergüenza que sean tantos. Profesión. Aquí no sé qué pondrán porque he hecho de todo. Bueno, diles que pongan lo que quieran, pero que no se olviden de que soy tu abuela. No vuelo, ni tengo gusto, pero sí oigo. Y parece que el reloj acelera su tic-tac. Hija, ¿quieres que me despida cantando? Lo haré bajito para no hacer ruido. Aquí en el hospital está mal visto el jaleo. Te quiero, chiquitina. Pena que tu madre no pueda verme. Seguro que te suena esta canción. La infanta doña Eulalia se tapaba el chipichi con una dalia. La infanta doña Isabel se tapaba el chipichi con un clavel. Vaya cancioncillas que nos enseñaba la comunista. Menuda sinvergüenza que estaba hecha. Bueno, hasta otro día. Pero habla a la nieta en un supuesto mensaje grabado, ¿no? Y le cuenta, pues, yo creo que con humor, ¿no? En cierto modo, con la valentía, ¿no? de ser una resistente, ¿no? Y de haber
hayan pasado por ella tantísimo como ha pasado, ¿no? Oye, no sé si puedo comentar de mi texto, es que yo no, en verdad dije, bueno, tenemos poco tiempo y no he dicho nada, pero se llama 911 porque narra la historia, no sé si tienes conciencia de que hay algunos países que que no podían recoger los cuerpos de las personas o no podían llevarlos al hospital, en verdad. Les pedían a las personas que dejaran los cuerpos afuera y los pasaban a recoger y que tenían que llamar al 911. Bueno, entonces esta gente, yo vi una vez un reportaje o algo, la televisión, que había en Ecuador muchos cuerpos tirados, ¿no? Y que la gente se quejaba, que llamaba y estaba días y días con sus muertos ahí y con velatorios improvisados, algunos en la calle, otros que los quemaban. Bueno, cuenta un poco eso y es una escena coral. Y entonces el trozo que he leído es de una mujer que observa desde afuera la situación y hay un perro que anda por ahí y lo hace cómplice, ¿no? de esta mirada. Y eso, que lo que he leído es un trocito que cuenta, más o menos relata, ese velatorio que se hace en un primer piso, con unos ventiladores para que no oliera, y en el segundo piso estaba viviendo la familia. Eso ocurrió en Chile también, que sabe como ustedes son chilenos, deben saber que en Chile se ocultan muchas cosas, o se ocultan bajo la alfombra, pero gente que fallecía y estaban 15 horas con el cadáver porque el servicio médico legal nos daba abasto para recogerlo. Entonces, claro, entonces en Chile ocurrió eso también, pero se oculta bastante, como suele ser la cultura chilena de ocultar lo que es incómodo. Pero claro, y la gente salía en los noticiarios diciendo: llevo 20 horas con mi mamá muerta y no la puedo sacar porque necesito que venga el servicio médico legal. Pero ocurrió en Chile, pero se tapó se echó bajo la sociedad. Sí, a mí me impactó, o sea, aquí era el caso de los cuerpos tirados, con casi toda la gente los ponía en la calle con bolsas de plástico, casi todas, entre algunas negras, otras azules, las que tenían. Y claro, días ahí no sé, eso yo no lo vi en Chile, pero bueno, como dices, puede ser, sí. Claro, los cuerpos tirados en la calle. No en la calle, pero sí en las casas, y la gente diciendo: tantas horas tengo un cadáver en la casa, es mi mamá. Eso, claro, eso ocurrió. Pero sí. Bueno, y para ir terminando, me gustaría, siempre terminamos este ciclo de charlas literarias pidiéndole a nuestros invitados que nos recomienden algún libro que leer. Al menos en Chile se lee poco, porque el libro es caro. En Chile pagamos IVA aún por el libro, entonces es caro leer en Chile. Pero, y menos aún se lee entonces teatro. Es muy difícil que alguien quiera ir a la librería y a comprar una obra teatral para leerla. Pero bueno, hagamos ese ejercicio. ¿Qué recomendarían ustedes a esa persona que en Chile el libro es caro, es escaso el teatro, leer teatro? Pero bueno, ¿qué dirían? Te recomiendo yo, como especialista en teatro, lee eso, que no vas a desperdiciar tu dinero ni tu tiempo, es una inversión, lo vas a pasar bien leyendo, vas a aprender. ¿Qué recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Bueno, claro. Yo ya como me vincula. Sí, en la frontera, totalmente. Mira, me refiero que no por hacer propaganda, sino porque es un texto lleno de piezas que se pueden llevar al aula, que se pueden llevar, y tú lo puedes, Pablo, llevar a clase, que puedes reflexionar sobre el trauma, sobre el exilio, ¿no? Entonces, estas compilaciones pues son interesantes porque también son fáciles de leerla y también una recomendación: leer teatro. Hay que leer teatro. Es que el teatro tiene una dimensión literaria y cada vez más, ¿no? Hay que devolverle al teatro no solamente su dimensión de espectáculo, sino de su dimensión literaria. Está un poco apartado, es decir, el género teatral está... Nosotros en el aula tenemos que hacer un ejercicio de recomendación de lectura de teatro, porque se echa las manos a la cabeza, ¿no? Yo leo una obra de teatro, eso la tengo que ir a ver al teatro. No, el teatro se lee, el teatro se representa, pero también vive como literatura, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, claro, sí. Y una recomendación, además de su libro, ¿cuál sería? Lean tal autor, les recomiendo, tal autor es una versión de tiempo y dinero, hágalo, a la gente que le gusta la literatura. ¿A mí, yo o ella ya? Tú. Es que yo me quedo corriendo. A mí me gusta mucho, hay unos dramaturgos y dramaturgas que me gustan mucho. Sí. Me gusta mucho Alberto Conejero,
porque trabaja la memoria histórica. Yo trabajo la memoria histórica, pero con nombre de mujer, ¿no? Y el rescate de figuras interesantes de nuestra memoria histórica, de nuestra memoria sobre todo de guerra, de preguerra, guerra civil y posguerra, ¿no? Y entonces me gusta mucho Alberto Jonestero, y también me gusta mucho, también porque trabaja muy bien la memoria histórica, Laila Ripoll. Es decir, por hablar de Laila Ripoll y de Alberto Conejero. Alberto Conejero, por ejemplo, que tiene una obra fundamental que claro, Lorca, si hablamos de Lorca, entramos enseguida en conexión, ¿no? Que se llama La Piedra Oscura. No sé si la conocéis. La Piedra Oscura revisita los últimos días de Lorca y su amor, el último amor que tuvo, en fin, es una obra preciosa para leer. Y Laila Ripoll tiene un humor negro, también cualquiera de Laila Ripoll, Atrabilis o Los niños perdidos, habla también de la memoria de los campos de concentración europeos, también es una dramaturga que habría mucho, bueno, y Marcela tiene unos libros tan preciosos, y Lucía, es decir, pero Marcela tiene Desterrada, que me gusta también mucho, de Marcela, que es lo que yo he leído, los 2 libros pequeñitos tuyos, ¿no? Que me mandaste, que me regalaste, que es Desterradas y, ¿cómo se llama el otro? El otro lleva 3, Simón es una, La Espera y Entre las Olas. Son las tres que van en ese libro, son 3 obras. Y de Lucía, pues el último libro que vamos a editar, ya te he dicho, esta obra 911, entraría también dentro de mis recomendaciones, ¿no? Lucía, ¿qué nos recomiendas? A ver, tengo cosas a mano que he leído hace poco. Teatro griego fascinante, contemporáneo. Teatro griego contemporáneo, de verdad es contemporáneo, es un teatro griego que uno lo tiene, ¿no? Pero que yo creo que tiene muy buenos representantes de los contemporáneos ahora. Todas las obras son fascinantes, un lenguaje, para mi gusto, la forma de cómo se narra es para mí una de las claves en todos los textos, más allá del tema, sino que cómo se narra ese tema, cómo se escribe. Otra que me gusta mucho, pero ya entramos en novela, pero creo que para la dramaturgia es muy interesante leerla, por cómo también está contada las historias. Se llama 7 casas vacías, de la Samantha Schweblin. Excelente, lo leerán, es fascinante, todos sus relatos son fascinantes. Y voy a darle un tercero que me tiene encantada, encantada, sí, por el lenguaje, digamos, se llama La lengua del Tercer Reich, que la deben conocer, es un texto ya antiguo, pero lo recomiendo porque el autor, que es un filólogo, cuenta cómo a través de la historia del nazismo se va creando, y es muy, muy actual, una forma de narrar, una forma de poner ciertas palabras en la lupa, digamos, del pueblo, de cómo se crea una manera de pensar que tiene que ver con el lenguaje. O sea, para que cale el mensaje, hay que poner ciertas palabras que están pensadas. O sea que el lenguaje es una de las maneras que tuvo y que está teniendo ahora mismo el fascismo y todos estos sismos para crear una realidad. Y que aquí, por lo menos en España y en Europa en general, creo que lo está haciendo muy bien. Lamentablemente se está repitiendo lo que nos contaba este autor, que hizo notas en el momento, por lo tanto están sus notas de lo que él iba viviendo. Se llama Víctor Klemperer, con K, pero la lengua del Tercer Reich sería. Y Marcela, ¿qué nos recomendarías? Ahora, cuando Lucía presentó a los griegos, me dio la idea también de que yo creo que siempre vale la pena leer a los clásicos, porque es una maravilla. O sea, yo siempre vuelvo a Chekhov, Hamlet, no sé, leer un Tío Vania, por ejemplo, es una delicia, o Las Tres Hermanas, o un Hamlet.
un personaje que hay miles y miles y miles de interpretaciones, porque es un personaje que aparentemente es un príncipe, aparentemente venga la madre, pero también es un asesino, y con la mujer a la que ama es terrible. O sea, toda esa contradicción dentro de un personaje, toda esa psicología, por algo sobreviven los clásicos, no sé. Y con lo que decía Lucía también, los griegos, una Antígona, enterrar al hermano muerto es algo que hoy no es una deuda que tiene España con sus muertos, que tiene Chile con sus muertos, es así. Y dentro de lo que leí, que me lo regalaron, la verdad, hace un par de años, está en catalana, es que lo fui a buscar corriendo porque se llama Wajdi Mouawad. No sé si se ve bien ahí, que es muy difícil de pronunciar. Bueno, La sangre de las promesas son 4 obras brutales, para mi gusto. Es impresionante, impresionante. Yo me quedé... Cuando lo leí dije, ojalá alguna vez escriba un poquito como él. ¿Incendios está ahí, Marcela? Está Incendios, el litoral, incendios, bosques y cielos. Habla sobre identidad, exilio, memoria, la vuelta a los orígenes, pero hace unos viajes. Tomada de los clásicos, de hecho. Claro, está inspirada en los mitos clásicos, pero hace unos viajes que son presentes, que son exilio con el padre, de repente vuelve al pasado, vuelve al pasado. Tú ves el conflicto del personaje y descubres, no sé, a lo mejor qué sucedió en un ataque, qué pasó en tal guerra, una violación, y cómo toda la psicología, y hace un recorrido como histórico donde va todo esto, la violencia, la marginalidad, y tiene una fuerza increíble en los textos. Vi la puesta en escena, Marcela, en Barcelona, con Nuria Esper, Pablo, que sí te sonará como actriz nuestra. ¿Ese autor es catalán? Perdón. No, que yo vi el montaje de Incendio en Cataluña. Es del Líbano. Barcelona. Pero vive ahora y toda la historia. Sí, mira, el autor nació en el Líbano, pero me parece, déjame mirar, pero parece que vive en Quebec, ¿no? Ahora creo que está en Canadá. Ya. Sí. Muy interesante. Yo creo que yo vi Incendio, me refiero, y es una historia intergeneracional que mueve con todo esto que ha dicho, muy, muy, muy recomendable como texto. Yo lo vi puesto en escena y me... Wajdi Mouawad. Sí, complicado de... pero sería una apuesta global que integraría de todas las temáticas por las que hemos ido circulando esta tarde. Totalmente. Yo creo que sería yo vi un montaje de bosques, por ejemplo, y era brutal. Bosques. Además estaba montado como un friso largo en un espacio enorme, que era la biblioteca de Cataluña. Entonces ibas viendo como las escenas, los tiempos, y de repente esta cosa oscura, negra, de repente la nieta punk, y tú decías, ¿qué tiene que ver esto? De repente aparecía de nuevo en el pasado. El montaje era brutal, pero el texto tiene una fuerza, este autor, impresionante. Vino también al Giura, yo lo vi actuar a él. Dirigió su propia otra obra, que no son estas. Sí. Y tiene una novela, hablando también de cosas importantes, que se llama Ánima, que también me pareció impresionante cuando la leí, porque las miradas van pasando de animal en animal, y hay en especial uno que era una araña que está, y tú de repente ves cómo describe la perspectiva de lo que está viendo, como si esa araña te fuera comentando lo que pasa, y de repente este texto lo coge la mosca que sale, que da vuelta, que se para, que es un pájaro. Sí, son cosas que te hacen un poco dar vuelta. Yo creo que son autores que vale mucho la pena revisar. Sí. Bueno, ya llevamos más de 1 hora hablando, 1:10, así que les damos las gracias por el tiempo, por la dedicación y por la generosidad de compartir lo que ustedes hacen con nosotros, con una universidad tan lejana en el sur de Chile. Así que gracias por su tiempo, por su dedicación y por haber acogido nuestra invitación a dialogar, a hablar sobre literatura, dramaturgia, creación artística. Así que muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Un abrazo a Chile. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo, sí. Adiós, que estén bien. Chao. Hasta luego. Chao.